lo prometido es deuda y entremos en materia de esta transmisión, de este en vivo. Y yo le agradezco infinitamente al doctor Alfredo Jalife que se conecte con nosotros, una persona admiradísima que si alguien sabe de los temas que vamos a hablar hoy, es el doctor Alfredo Jalife. Así que bienvenido, doctor, le agradezco mucho. ¿Cómo está? Hola, un placer, te veo más bella que nunca, ¿cómo le haces? Ya Pues ves, por aquí, andar corrigiendo, oye, por andar corrigiendo a los ignorantes, eso te embellece más. ay, lo voy a hacer más seguido entonces, doctor, lo voy a hacer Sí, más sí. seguido. Oye, ya vi que te agarraste a uno ahí de Romero de Champs, ¿dónde no lo fuiste a agarrar? Ahí en la Estábamos en un, carretera, ¿no? estábamos en un restaurante, era rumbo a Cuernavaca, por la salida de Cuernavaca, si Ay, no estoy mal yo ¿por qué recuerdo. dijeron que era por Querétaro? Ah, porque era por Querétaro, ¿qué señor productor? Yo aquí no sé ni en dónde estoy. ¿Era por Bueno, Querétaro? es que tú querías Ah. irte a Puebla, a tu tierra, por eso. Yo me quería ir a mi tierra, pero no se me dio. Entonces sí, era un restaurante por Querétaro, por la salida de Querétaro. Es que el señor productor que sí ¿Ves sabe que me no me dice a acordé? tiempo. Eres No me dice a tiempo. inolvidable, Yamael. Bueno, a tus órdenes. Pues Y doctor, veo entré. viendo tus éxitos. No, hombre, doctor, que le agradezco muchísimo y justo por eso lo buscábamos, porque he visto mucho debate y la gente no sabe cómo me lo han pedido en este espacio. Entonces, Sí, porque estoy partamos, censurado. Tú lo sabes, los canales sí, chayoteros me tienen censurado. Y ahora ya hasta los youtuberos, que ya hay algunos youtuberos que se están volviendo chayoteros, ya me preocupa, ¿eh? también lo he visto, Bueno, creo que también dejémoslo es un ahí, tema de discusión. dejémoslo ahí. A ver si adelante lo hablamos. Pero a ver, doctor, Afganistán. Hay mucha gente que hoy se siente experto en lo que está pasando Sí, en 5 minutos Afganistán. para las 12. Sí, y lamentablemente ya escuché argumentos como el de los talibanes son la izquierda populista de Afganistán. Así literal. Entonces, doctor, ¿qué es lo que está pasando en Afganistán? Explícamelo un poquito a la gente sobre este conflicto. Mira, yo te lo voy a decir con algunas metáforas que me gustaron. No he estado viendo la prensa, yo diría, aledaña a Afganistán. Y, y te voy a decir algunos, ahora sí que usando tu término, clips, ¿no? Que se han manifestado en Pakistán, en Irán, que a mi juicio son los dos principales países que colindan con este nuevo Afganistán, que ni es tan nuevo. Y naturalmente tiene efectos regionales tremendos, globales, ni se diga. Lo vamos a empezar a ver también en Latinoamérica, van a tardar las reverberaciones. Mira, de entrada te diría que es una derrota tremenda de Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos, pues también son corresponsables 4 presidentes. Empezó con Baby Bush, fue una invasión de hace 20 años, en base a que de ahí había salido todo el grupo de Osama Bin Laden, que había supuestamente organizado los atentados hollywoodenses del 11 de septiembre, lo cual nunca se evidenció, ¿eh? Eso también es importante. Mira, no me voy a meter a los juegos tras bambalinas de la CIA, de Zbigniew Brzezinski y de Osama Bin Laden. Lo voy a dejar atrás porque si no, lo voy a facilitar mucho. Yo es una región que conozco muy bien y otra, sí, bueno, a mí me mata de risa esos geopolíticos que hablan y no conocen dónde está Belice. Ahí luego me la platicas, ¿no? Y luego te hablan del cambio de régimen en Guatemala, que tampoco lo conocen, ¿no? Hay que ir a conocer a los países, etcétera. Entonces, dejemos detrás la colusión que se da entre la CIA, Osama Bin Laden y Brzezinski, que está muy bien demostrada con datos duros, entrevistas del mismo Zbigniew Brzezinski, que fue el asesor de seguridad nacional de Clinton y luego íntimo de Obama. Entonces, tienes el 11 de septiembre, el gran pretexto es lo de las Torres Gemelas de Nueva York, que luego se cayó una tercera de la que nadie habla, y luego tampoco nadie dice que se cobraron 3 veces los seguros, que porque eran gemelas las torres. Si no, en México tenemos pachanga
informativa, Yamel. También Estados Unidos no canta mal las rancheras. Imagínate, cobraron doble los seguros que porque eran gemelas las torres. Y no es broma, ¿eh? Bueno, entonces, acuérdate, yo he seguido mucho este tema antes de que tú nacieras. Llevo fácil con el tema de Afganistán, te diré, desde que estuvo ahí la Unión Soviética. Porque también, y ya con eso ya empiezo la disquisición, Afganistán ha sido siempre el cementerio de los imperios, desde Alejandro el Magno. Estamos hablando cuando se muere por ahí del siglo IV o tercero, creo, 336, creo, si no me equivoco, antes de Cristo, que Alejandro el Magno ahí sufre su gran derrota. Y porque no es fácil conquistar Afganistán. La mayor parte de los imperios, como dirían en inglés, ha mordido el polvo. Lo hizo el Imperio Británico en el siglo XIX, en el siglo XX la Unión Soviética, y ahora pues Estados Unidos no quiso aprender y muerde de nuevo el polvo en Afganistán. Esa sería la premisa, ¿no? Ahora, hay repercusiones, sin duda. Mira, primero que nada, estamos viendo que ya vivimos la era post-estadounidense del mundo unipolar. ¿Quiénes están ganando en la lectura de hoy, corte de caja de hoy? China y Rusia, importante. ¿Quiénes pierden? Aparte de Estados Unidos, Israel y la India. Bueno, ya con esto ya abordamos gran parte de la cuestión global. Habrán grandes repercusiones. Los talibanes, la palabra viene del pashto, es un idioma de origen ario, persa, más que nada persa. Hay los persas dominaron mucho Afganistán, desde los aqueménidas hasta los sasánidas, ahí los que quieran meterse a la historia. Fue asiento de grandes civilizaciones, grandes. Yo, por ejemplo, que he leído cada parte de esas ciudades que ahora están de moda, como Herat, Kandahar, Jalalabad, Ismat Sharif, Mazar Sharif y también Kabul, pues es fascinante, porque tienes ahí la convergencia de imperios, desde los mugales o mongoles de la India hasta los persas. Y ahí obviamente están dos grandes países. De las 6 fronteras que tiene Afganistán, 2 son preponderantes. Yo diría primero Pakistán y luego Irán. Incluso la configuración de los 30 y pico de millones que tiene de habitantes Afganistán refleja mucho esa correlación demográfica. Es decir, yo diría, hay datos, no están bien hechos, hay mucha desinformación, pero yo te diría así, leyendo a pakistaníes y a los iraníes, pudiera decirte que hay un 20% de origen chiita iraní, se les conoce como los Hazaras, Hazaras, que ha sido una minoría perseguida, y el otro restante, pues yo diría alrededor de 78%, y dejaríamos 2% a minorías. 78% pues lo constituyen los sunitas. Ojo, acuérdate que en el Islam la mayoría son sunitas, y luego vendrían los chiitas. La mayoría de los sunitas son de la gran tribu, hay 17 tribus, subtribus, que pertenecen a una sola, que son los pashtuns. Los pashtuns. Y eso naturalmente refleja su presencia al noreste de Afganistán, frontera con Pakistán. Incluso hay una línea que manejaron los británicos, se llama la línea Durán, que intentó dividir a los pashtunes, pero no pudieron porque están de los dos lados. Es más, los talibanes, cuya palabra quiere decir, viene incluso del árabe, el árabe lo tomó del persa, quiere decir taleb, taleb quiere decir alumno. Son alumnos, ¿alumnos de qué? Alumnos del Corán, siguen fielmente la Sharia, que es la ley
islámica. Y ellos se conforman, se forman y conforman en la parte norte de Pakistán. Eso es muy importante lo que estoy comentando para ver qué sigue, qué va a proseguir. Bueno, ya te di así rápido, vienen los efectos. Los efectos, primero, va a tener un gran impacto, ya desde ahorita, desde este momento, en 57 países que son miembros de la Organización de la Conferencia Islámica, que tiene 1.800 millones de musulmanes. Esto es una sacudida tectónica planetaria de ese tamaño. Y mira, muchos están cargando ahorita a decir que son misóginos, que salieron de las cavernas. Mira, esa es propaganda de los perdedores. No va así, no va así. Es más complejo. Y a nivel regional, pues va a tener ya un gran impacto en, ya te dije, en Irán, en Pakistán, en la India, que tiene una minoría de musulmanes, casi el 15%. Las fronteras de Asia Central, no les quiero romper la cabeza con las fronteras de Asia Central, que tiene, que son Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Yo precisamente ahora, Yamel, tenía un viaje que he estado cancelando, posponiendo, porque yo soy muy estudioso de esas civilizaciones, y iba a visitar Bujara y Samarcanda, que se encuentran en la frontera prácticamente con el norte de Afganistán, muy cerca de Mazar-e Sharif. Y ahí en Bujara, pues nació nada menos que el padre de la medicina moderna, este persa prodigioso que se llamaba Avicena, y en árabe se le conoce como Ibn Sina. En español se castellanizó y se conoce como Avicena. Y luego Samarcanda, que es una ciudad prodigiosa, casi el Nueva York del siglo XV y XVI, perdón, que era un paso obligado de la ruta de la seda. Estás hablando aquí que Afganistán siempre fue el paso de la ruta de la seda que conectaba a China con, básicamente yo diría, con Irán. Entonces ahí tienes las repercusiones, y eso tiene más reverberaciones, las vamos a ir viendo. Yo diría en círculos concéntricos, va a llegar a Turquía, a Líbano, a los Emiratos Árabes Unidos. De hecho, los talibanes estaban negociando en Doha, que es la capital de Qatar, ahí en el Golfo Pérsico, con Estados Unidos. Ahora, mira, te lo voy a decir en términos muy artísticos. Los talibanes negociaron con Estados Unidos, pero ¿quieres la realidad? Se los chamaquearon. Así de fácil. Es justo lo que nos estaban preguntando. Chamaquearon. Es justo lo que nos estaban preguntando, ¿no? Que sí, porque escuchaba por ahí a Biden, ¿no? Como Biden no, parecía que no se esperaba esto. O sea, que le cayó de sorpresa. Bueno, mira, en realidad ya se querían salir. Trump empezó la negociación. Acuérdate, empecé con que Bush inicia la invasión, sí, con los Cheney, por eso la hija de Cheney, Dick Cheney, está enloquecida, Liz Cheney, hablando del desastre y catástrofe. Hoy, por primera vez, he visto unanimidad en los multimedia de Estados Unidos. Republicanos y demócratas hablando del desastre de la retirada de Estados Unidos. Pero las retiradas de Estados Unidos siempre han sido peores que sus invasiones. A mí ya no me preocupa que Estados Unidos invada, sino que se retire. Entonces ve en Saigón, ve, hoy se repiten las escenas de Saigón en Kabul. Yo las veo peores, yo realmente, en mi muy humilde óptica. La de Saigón no tuvo no va a tener tanto impacto como la de ahora, la de Kabul. Esa es mi muy humilde opinión, porque esta tiene mayor dimensión global, sobre todo en Eurasia. Pero ahí voy más, acuérdate, la región vietnamita como que estaba confinada, ahí pesaba más la ideología, el comunismo, ¿no? Contra el capitalismo. Y ganaron los vietnamitas al final del día. Y luego ganaron al final del día por la implosión propia de la Unión Soviética por los Estados Unidos, esa es la realidad. Pero eso obliga también a Estados Unidos a negociar con China, etcétera. Es muy complejo. No es lo mismo el mundo de la caída de Saigón, por eso no hay que hacer esas extrapolaciones expeditas y muy baratas,
con hoy. Hoy estamos en otro mundo. Estados Unidos hoy está en decadencia, hay que reconocerlo. Entonces, estamos viviendo una retirada vergonzosa, usando los términos de los multimedia de Estados Unidos, sí, pero en la fase de decadencia de Estados Unidos, que ya no es el mismo. Hoy tiene el ascenso de Rusia y de China, que obviamente van a llenar ese espacio vacío. Y eso, y ahí te va, con esto casi concluyo, falta la retirada de Estados Unidos de Irak. Y agárrate de la silla. ¿Ya bien? Ya está el acuerdo entre Biden y el primer ministro. Ahora, ¿por qué está haciendo esto Biden? Mira, la medida es correcta. Lo que pasa es que se equivocó. ¿En qué se equivocó? En todo. Se equivocó en el timing, se lo chamaquearon los talibanes. En 3 días tomaron las principales 5 ciudades. Kabul está en gran orden. Comentaba hoy el embajador de Rusia, o le preguntaron si se sentía seguro. Dice, hoy me siento más seguro que ayer. Fíjate qué declaración más fuerte. Claro. El caos se da en el aeropuerto, donde está el ejército de Estados Unidos y donde ves toda esta masa de gente que se quiere salir, que pues son todos los espías, traductores, los que fueron cómplices del viejo régimen. Ya viste, agarraron al presidente volando con 3 vehículos llenos de dinero, querían llevar más dinero, no tuvieron tiempo. Es decir, era un régimen que ya estaba condenado a salir, a perder. Y no tenían mística. Hoy, por ejemplo, estaba viendo yo la declaración de Jake Sullivan, ayer la vi, Jake, que es el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, y que lo tuvimos aquí el martes pasado en México. Sí. Entonces, no, y estuvo antes en Brasil y en Argentina. Pues no entienden la región, Yamel, esa es la realidad. Traen conceptos maniqueos y no conocen la región. No saben que se los estaban cultivando. Yo veo, es una mezcla entre yucatecos y chamaqueando. Los yucatecos que te cultivan, pues sí, te dicen que sí, hasta que te ven débil y luego te hacen papilla. Son mis paisanos, yo los conozco de memoria. El cultivo yucateco. Entonces, es lo que se dio. Entonces, el ejército te decía que sí. Entonces, empezaron a hacer cuentas de papel clásicas de la CIA, que pobre a Biden se las llevaron. Y le dijeron, imposible que ganen los talibanes. ¿Por qué? A ver, fíjate. Porque el ejército afgano, que entrenamos durante 20 años, con los mejores profesores y las academias de Estados Unidos, con los mejores vehículos, los Humber, que luego ya los están manejando los talibanes. Ayer los veías. Ellos, sí, ya estaban entrenados los talibanes, pero sí, a los Humber claro, de los demás. Bueno, y luego los helicópteros, hasta los helicópteros de Estados Unidos ya los están manejando. Entonces, no estaba en el papel, o si tú lo ves en el papel, dices, los van a aplastar a los pobres talibanes. 350,000 del ejército afgano, tiene la protección de Estados Unidos, que es una superpotencia nuclear, pues los van a hacer papilla. Pues resultó todo lo contrario. No sabían que adentro en el ejército afgano, pues todos son pro-talibán. ¿Por qué? Porque pertenecen la mayor parte a esta etnia que hay que seguir, que no sé por qué no la manejan. Hoy yo lo estaba hablando, te lo digo abiertamente, con la directora de la jornada, que es muy amiga mía, la Carmen Lira, y le comentaba, mira, yo me acuerdo en el Colegio de México, cuando yo impartía clases ahí en posgrado, que luego llegó la suegra de Joseph Marie Córdoba, y una tal Elena Urrutia. Lo primero que hizo fue pedir mi cabeza, y obviamente se la dieron. Es decir, ve cómo está el aprendizaje en un centro de pensamiento, pues que cayó en las garras del neoliberalismo y lo hicieron pedazo. En mi época se estudiaba el pastún en el Colegio de México. ¿Aquí en el Colegio de México? Claro, estudiaban, eran geniales. Lo que ves es que no nos conocemos en el país, todavía no nacías tú, Yamel. Entonces, la otra situación, estudiaban el sahuagilio, no sé cómo se llama, un idioma ahí de África, etcétera. Tenían una gran cultura. Invitábamos a geógrafos soviéticos, a gente de Irán, de Pakistán, de Asia Central. Eso era un centro de Asia en el Colegio de México. Entonces, obviamente, estábamos consagrados a eso. Y luego en que sucumbieron, que no debía existir eso, ya no sé en qué acabó. Hoy se lo comentaba precisamente a la directora. Fíjate, le dije, no sé en qué acabó. Hoy nada más quieren aprender inglés y ser neoliberales.
En eso acabaron todos los centros donde metió la mano Josep María Córdoba. ¿Te acuerdas de Josep María Córdoba, no? Sí. Al que comentan que fue el ideólogo del asesinato de Luis Donaldo Colosio, para precisamente imponer a Zedillo en el poder y impulsar el modelo neoliberal en el país. Ahí me dan dos temas muy importantes. Primero, tiene que ver justamente con los talibanes, ¿no? Podríamos decir que Estados Unidos subestimó, los vio menos y dijo, no va a pasar a más, no son mejores que nosotros, no tienen mejor preparación, y entonces se da esta circunstancia en donde sí, bueno, sí estaban más preparados, estaban listos, y hasta el presidente de Afganistán sale huyendo. Entonces, ¿podríamos decir que lo subestimaron? Sí, no se dieron cuenta de la perfidia, en términos elegantes lo digo. No sé, en francés diría yo, ruse, las artimañas, estratagemas de los talibanes, que sabían, ya traían componendas bajo el agua con los propios afganos del ejército. Y si tú eres un ejército que no quiere combatir, pues quiere decir que ya está del otro lado, ya estaba comprometido. Esta parte no la conocen en Estados Unidos, no conocen esas regiones, Yamel, en serio. Entonces, llegan con sus esquemas de fuera, que los hacen en ciertas computadoras, que pueden ser muy buenas, sí, pero ya cuando las aplicas a países como Afganistán, como Irak, como Siria, pues te das cuenta que ahí son países que tienen mucho carácter, que son orgullosos de su historia y no se me dejan amedrentar. Se callan, estos se callaron 20 años, ya estamos hablando de la segunda generación de talibanes, pero ahí va algo muy importante. Si tú ves bien la pirámide demográfica de Afganistán, es muy parecida a la de Pakistán, son fascinantes. ¿Por qué? Casi la mitad del país son millennials. Tienen, si no me equivoco, de 30 a 40% tienen menos de 15 años. Curioso, dato terrible que te habla de la invasión estadounidense. Es el primer país que tiene el primer lugar en mortandad infantil de menos de un año. Pues cómo no, o sea, arrojan bombas como se les da la gana. Lo que pasa, ¿por qué es inexpugnable Afganistán? ¿Por qué ha sido cementerio? Eso también lo debe entender la opinión pública. Porque es una gran cordillera que llega hasta la frontera de Pakistán, que se conoce como el Hindu Kush, y ahí han perdido todos los ejércitos. Entonces tiene planicies, lugares de planicies, oasis, yo diría, en medio de los desiertos, tipo Herat, esta sí con H, Sí. Kandahar, esta también con H, Avísenles al senador de Morena, por favor. No, bueno, es que México impera, yo acabo de acuñar un término. Ahí me das el crédito. Se llama, y está en todos los partidos, y en los que no están en los partidos, la agnoiacracia, que es la dictadura de la ignorancia. Estamos llenos de ignorantes. Ya cualquier barbaján sale a decir lo que se le pega la gana. Bueno, todo eso es pasajero, es como un contagio, tenemos que vivirlo. Ya encontraremos las vacunas apropiadas contra esta pandemia de la ignorancia que estamos viviendo en el país. Bueno, ya vendremos a su tiempo. Yo veo una gran indisciplina, desgraciadamente, en Morena, debería haber más. Te lo dice un cofundador de Morena, no te lo está diciendo cualquiera, pero sí da pena ajena. Es decir, el presidente no puede solo ya, con tanto traidor, chapulín. Bueno, déjamela ahí, porque si no, no, ahorita pasamos para allá. ¿Cuál prisa? ¿Cuál prisa? No, ya quedamos que hoy no iba a hablar de política interna. Se le dije a Christopher. No, porque si no va a arder Troya, oye. No, ya vi que ahí andan unos youtubers subiendo un clip que ya está ardiendo Troya. Déjame le aviso, que Troya ya está ardiendo. Eso ya pasó. Que arda. Ahora, doctor. No queremos que arda. Nosotros estamos en plan pacífico en México. Debemos incluso, no sé si son creyentes, darle gracias a Dios, son ateos, darle gracias a Marx, a quien quieran, pero no a Marx Arriaga, No. Marx el de a de veras, el que sí leía, que era un culto y leía en serio. Yo me acuerdo, Marx leía una vez al año la tragedia de Esquilo famosa, que se llama Prometeo encadenado, es clásico. Marx en una cultura prodigiosa. Este pseudo Marx de undécima no tiene idea de las... ¿Viste qué dijo, no?
que dice que no lo dijo, ¿no? Que aparte subió un documento que no... Que leer es ocio capitalista. Que es Ya se sociocapitalista. parece a Fox, ¿te acuerdas cuando les Dice, dijo a aquellas mujeres, no lean, sean felices? Bueno, yo no veo que Fox sea feliz, eso que no ha leído, ¿eh? Y pasó no, bueno. 33 años para recibirse. Cuando regresemos a Afganistán, perdóname. Sí. Ahorita, Ya me estoy ahorita pasamos extraviando. para allá. A ver, Bueno, regresando venga. justo a Afganistán, doctor. Me acaba de mencionar algo importante que es que ya no tardamos en ver la salida de Estados Unidos de Irak. Sí. ¿Cómo se ve el escenario político en Medio Oriente cuando vemos que Estados Unidos saldría de dos países en donde estuvo y en donde En 20 años. En 20 años. Exacto, y llegó con esa premisa de yo soy El Salvador, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se Bueno, ve este mira, escenario? igual, nada más que aquí se va a ser más específico para el mundo árabe. Aquí impacta el subcontinente indio, lo de Afganistán. Lo de Irak va a impactar al mundo árabe, pero en particular la correlación de fuerzas con Irán, Arabia Saudita y Turquía. Y Egipto también, yo agregaría. Y obviamente meteríamos a Siria. Mira, la mayoría de Irak, país que yo conozco, es decir, otra vez regreso, yo hablo de geopolítica, pero conozco los lugares, es decir, no lo hablo en teoría y a ver qué te imaginas, hay que visitarlos. Bueno, pues así es teoría, y además ni entienden la teoría, que eso es peor. Bueno, entonces, pues yo he estado varias veces en Irak, conozco muy bien, ya no se diga en Irán, conozco toda la región. Entonces, porque pues, me gusta y yo aprendo mucho viajando. Y la mayoría, el 80%, el 75%, dependiendo quién haga las estadísticas, pues también las estadísticas son como las cuentas del INE, son idénticas, no te creas que varía mucho. O las encuestas de Cero Gómez o de este pseudo lavador de los Zetas, ¿cómo se llama? Federico Arreola. Pues, encuestas de quinta. Bueno, igual son las cuestiones de bases de datos demográficas. Van con mucho interés. Por ejemplo, tú lo notas ahora en la base de datos del censo en Estados Unidos, que seguramente siguieron. Los mexicanos ya somos mayoría casi, prácticamente. Sí. Ahí vamos, viento en popa, vamos a ser la primera minoría, pero están subreportados. En 10 años los han subreportado. Y ahí tienes el choque millennial y el choque centennial de los mexicanos. ¿Sí? Eso también va a trastocar la correlación de fuerzas en Estados Unidos. Entonces, idem para el Irak, el 80% son chiitas que tienen una gran conectividad con Irán. Pues, ¿quién estamos viendo triunfando? Pakistán como sunitas y ganando Irán como chiitas. Va a tener un gran efecto. Pese a que han matado, acuérdate, mataron al famoso icónico general Soleimani, Qasem Soleimani. Bueno, esto no detiene. Mira, los pueblos que tienen carácter, y ahí lo que sobra es carácter, no se dejan. Ahora, tú ves al ejército de Estados Unidos, lo digo respetuosamente, están jugando a la bolsa con su laptop, están cotizando. ¿Tú crees que va a querer ir a dar su vida en una batalla contra talibanes que los ve como cavernícolas, ni conoce sus historias? No, les tienen pavor. O sea, hay un miedo. Ahí tienes ahí una situación, la mística, no la tomaron en cuenta. El pueblo afgano, el pueblo, los musulmanes en general, no hay que subestimarlos. Yo he convivido con ellos, los conozco. Son pueblos que tienen un gran orgullo de sus civilizaciones previas. Tomando eso en cuenta, doctor, estaríamos ante un gran conflicto como el que se dio, por ejemplo, en 2003 cuando se derrocó Saddam, o ¿cómo entender lo que está pasando en miras de una región que a veces vemos como que no ha estado evolucionada al 100%, que hay mucho que se comenta acá. No la han dejado evolucionar. No, mira, en estos momentos yo veo la toma de Kabul fue, tú los ves, hoy se lo comentaba yo a la directora de la jornada, que es mi gran amiga desde hace, ¿para qué digo edades, no? Casi medio siglo, ya con eso te digo todo. Y obviamente siempre hemos intercambiado puntos de vista. Y precisamente esa parte de la situación que se está dando ahorita en Afganistán
cómo llegaron, si tú ves a los talibanes, llegaron en forma tranquila, nada triunfal. Yo no te veo una foto de triunfalismo. Así como ves cuando irrumpen, ve cuando irrumpe Estados Unidos en Irak. Lo primero que hacen es derrumbar la estatua de Saddam Hussein. Y luego acaban ahorcándolo, literalmente. Eso no lo ves. El linchamiento de Muammar Gaddafi, literal. Literalmente lo sodomizaron, ¿eh? No estoy usando mal el término. Cosas terribles. No lo viste aquí. Hasta ahora no lo, porque hubieron arreglos bajo el agua, que eso se da mucho en la región, porque pertenecen a las mismas tribus, pues ya traían acuerdos, son primos hermanos, ahí hay subtribus, tienen la confederación Pashtun, y esa no la vieron, creyeron que porque ya eran miembros del ejército, dejaban iban a renegar sus orígenes, eso no existe en esa región. En Estados Unidos sí. ¿Por qué? Pues un país es un melting pot, es diferente, tiene una diferente historia reciente del siglo XVII y de varios orígenes. Tan es así que están perdiendo su identidad. Velo con la cuestión de este nuevo censo, que es tremendo. Bueno, entonces, en resumen, no lo veo así. Yo veo que hay ya tratativas bajo la mesa que se van a empezar a dar. El gobierno, lo que yo sé, porque acuérdate que yo me entero de esa región, sé que va a ser un gobierno incluyente, va a operar con varias de las etnias que no son propiamente los pashtunes, esa palabra es muy importante, pashtunes. Van a jalar a Irán, a los de Tayikistán, a los de Uzbekistán, a los de Turkmenistán, ya no se diga Pakistán, para precisamente crear un gobierno ad hoc que sea de transición, pero obviamente ya con el régimen, hay que decirlo abiertamente, que puede sonar un poco fuerte en el siglo XXI, donde acaban ya el nombre oficial del nuevo Afganistán es el Emirato Islámico de Afganistán, donde va a imperar la ley Sharia, que es la ley del Islam. Así de fácil. Pero yo no veo que esto lleve a una conflagración, todo lo contrario. La conflagración era Estados Unidos que la estaba provocando. De igual manera, en Irak, yo creo que va a venir un gran arreglo. Ahí el arreglo se tiene que dar entre Irán y Turquía, porque Turquía tiene mucha influencia en la parte norte de Irak. Entonces, si tú ves, dependiendo del país, tiene su propia ecuación. Es decir, no es así tan homogeneizada o generalizada. Ahora, doctor, hay gente que cada que escucha la ley del Islam piensa lo peor. Esta ley, ¿cómo resumirla? ¿Cómo hacerla entendible? Pero sobre todo, creo que aquí debería de imperar este respeto, porque no conocemos mucho. Y usted bien lo dice, no es lo mismo la teoría que conocer y estar ahí y ver cómo funciona la sociedad. Entonces, ¿considera que esta ley ya empezó a dominar desde que se llega ya desde el domingo ya es parte del Emirato, Emirato Islámico de Afganistán, sin duda. Ahora, hay que matizar. Pakistán, donde viven más pashtunes en Pakistán que en Afganistán. Entre comillas, en la visión occidental, son modernos. ¿Ya me entendiste qué quiere decir modernos? Pues ven Netflix, se pasan viendo a Jeffrey Epstein, a Weinstein, ¿no? A Oscar Roemer, a Pedro Salmerón, toda esa bola de acosadores sexuales multitudinarios. Bueno, está bien, ven las películas. Pero otra cosa es ya la aplicación de la ley si no te lo permiten. No sé si lo hagan en secreto, ¿no? Yo no me meto en esos temas. Yo soy muy respetuoso, me llevo muy bien, tanto con chiitas como sunitas. Pero pues yo soy una gente que en mi casa pues, sí impera. Además vivo en Occidente. Pues tú ya conoces la casa, has estado, ¿no? Sí. Vivo en San Ángel, es una colonia moderna, ¿no? Entre comillas moderna. Pues yo vivo al occidental. Pero si yo me fuera a vivir a Afganistán o a Irán,
pues respetaría sus costumbres, o si no, no vayas, así de fácil, ¿no? Yo soy muy respetuoso, que hagan lo que se les da la gana mientras no se metan en mis asuntos, así de fácil. Pero sí, para entender su geopolítica, tengo que entender también su religiosidad. Eso es lo que les dio la victoria. Es decir, ellos, por ejemplo, esto no lo vemos en Occidente, que dicen, ¿sabes lo que dice la contraparte? Le ganamos al depravado Occidente, degenerado. Bueno, a ver, son palabras muy fuertes. Le ganamos a Sodoma y Gomorra, que son los británicos y los estadounidenses. No, también hay cosas tremendas, ¿no? La realidad, si tú me preguntas, conociendo ambas partes, viviendo en una, es de que la mística del mundo islámico es muy poderosa, no hay que subestimarla. Sí. Y además, es una población juvenil. Esa parte no la estamos viendo. Estados Unidos ya está entrando en su pirámide demográfica a la tercera edad. Quienes estamos salvando a Estados Unidos somos los mexicanos, con los centennials y los millennials. Incluso les vamos a salvar sus pensiones. Tú sabes que las pensiones derivan mucho de métricas de actuarios, y ahí pues ahí vamos a entrar los mexicanos, ¿no? Yo digo, vamos a entrar, porque yo me considero igual que ellos, mexicano guadalupano, no latino, que ni sé qué quiere decir ese término, o hispanic, menos lo entiendo. Cuando, con todo respeto, el 80% de ese rubro somos los guadalupanos mexicanos, porque la otra parte no son católicos, y es muy respetuoso, son evangélicos, la mayoría vienen de Centroamérica, del Caribe, etc. Mira, yo estudié en una escuela presbiteriana en Mérida, yo no tengo ningún problema, ningún complejo, yo soy muy plural y ecuménico. Yo no tengo problemas a ese nivel. Por eso me permito más libremente el análisis. Si no, no tendría yo ese margen de maniobra intelectual. Sería demasiado reduccionista y unidimensional. Y no quiero caer en eso. Entonces, yo te diría a nivel global, es una sacudida tectónica con reverberaciones en 57 países, con sus 1.800 millones de feligreses musulmanes, sin duda. Luego va a tener grandes efectos en círculos concéntricos en Asia Central. A Estados Unidos obviamente es una tautología decir que le fue pésimo, pero también yo veo que muchos en América Latina pueden estar pensando diferente. Ve, por ejemplo, hoy el gobierno venezolano y tomó otra actitud viendo la lectura de Kabul. Fíjate qué interesante. Es decir, como que dicen negocio directamente con Estados Unidos, ¿por qué voy a estar negociando yo con Guaidó? Fíjate qué interesante. Es decir, parece que no, pero ellos siguen. Acuérdate que Venezuela trae alianza con Irán, eso no hay que perderlo. Ya entendieron. Dice, sí, yo no tengo que negociar con la oposición, quiero negociar directamente con Estados Unidos. Ya tienes un efecto ahorita de inmediato al día siguiente en Latinoamérica. Y yo lo voy a seguir viendo, no con el mismo impacto, porque nos guste o no. Por ejemplo, México, digamos o hagamos o bailemos, lo que sea, pertenecemos al TEMEC. De 6 ingresos, los 6 principales ingresos que tiene México, 5 provienen de Estados Unidos, es nuestra realidad. México tiene otra realidad, no podemos aportar la ley de la Sharia, tampoco voy a enloquecer, ¿no? Entonces tenemos otra manera de vivir, tenemos otra cosmogonía, otra relación con los mexicanos de Estados Unidos, pero ahí va la parte segunda. Muchos no lo saben, de que México goza del paraguas del Comando Norte, del que forman parte Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y Bermudas. México ya es protegido del Comando Norte. Entonces, no hay más. Y por eso yo siempre hablo de la jaula geopolítica. Ahora, doctor, para ya darle más conclusión al tema, hay algo que preocupa a nivel internacional y es justo esta visión de la ley del Islam, ¿no? En donde aquí, digamos que lo mencionaba al inicio, las mujeres. Yo cuento una anécdota que lo viví personalmente, esto fue en la ONU hace varios años, que me topé con un grupo de niñas que justamente, no recuerdo bien si eran de Irán o de Irak, no recuerdo bien de dónde eran, pero se les cuestionaba mucho, por ejemplo, el que estuvieran completamente cubiertas, ¿no? Y ellas no los ven mal. O sea, aquí es algo que a veces nosotros no entendemos. Nosotros decimos es que está mal, es que no son libres y demás, pero hay otra versión de esto.
y es que cuando están bajo y cuando ellas creen en esta ley y son de esta ideología, llamémosla así, no lo ven mal, no lo ven como un ataque, no lo ven como misógino, lo ven como parte de su cultura y es una cultura que las atesora. Así es como a mí me lo describieron en su momento ellas, que es una cultura que las atesora y que las protege. Pero ¿cómo va a imperar en un mundo globalizado, en donde ahora todo es justamente derechos humanos y derechos humanos? ¿Cómo reaccionaría, por ejemplo, la ONU a este nuevo gobierno en Afganistán? No, pues la ONU tiene que aplicar sus leyes de reconocimiento de la soberanía, de no interferencia. Esa es la base de la ONU. Si no reconoces la soberanía de los países, pues ya no hay ONU, ¿no? Entonces ya reconoces la globalización y que defina Wall Street, ¿no? ¿Cuál es quién debe vivir y quién debe morir, ¿no? Tampoco no estamos en eso todavía en la ONU. Hay 5 miembros del Consejo de Seguridad que son permanentes, 2 de ellos son China y Rusia, que tienen excelentes relaciones hoy con los talibanes. Los talibanes estaban hace 15 días o un mes, si no me equivoco, en China. Los recibió abiertamente el canciller chino, Wang Yi. Entonces, ¿por qué? Porque China tiene una región autónoma que es islámica de los uigures, que se llama la región de Xinjiang, cuya capital es Urumqi. Pero ahí te va, yo estuve en Xi'an, Xi'an, Xi'an. Es la ciudad donde están las terracota, los famosos guerreros de terracota, y es una ciudad, yo diría, cosmopolita en China, maravillosa, donde tiene un alto porcentaje, no el total, pero un alto porcentaje de origen musulmán chinos, que precisamente se quedaron con la conectividad que había con Persia. Incluso tú puedes comer comida persa o iraní hoy en Xi'an, Xi'an, me tocó. Yo fui con mi esposa en ese momento. Entonces, hay que ser muy cuidadosos de los... Mira, México, no es lo mismo Oaxaca, con sus usos y costumbres, que Nuevo León. Y estás hablando del mismo país, sí, nada más un país de 2 millones. Ya ves, este cuate, ¿cómo se llama? El gobernador TikTok, ¿cómo se llama el de Nuevo León? Samuel Z. García. Bueno, este cuate dijo que no quiere los libros de texto gratuitos iguales que los de Chiapas. Bueno, de facto ya ofendió a los chapanecos, ¿no? El Bronco ofendió a los chapanecos. Gutman Castañeda ofendió a los oaxaqueños, ya es persona non grata en Oaxaca. Cuadri ofendió a los oaxaqueños. Bueno, si no necesitas traer talibanes para que te ofendan en México. No se me estoy explicando. Sí. Es decir, nosotros en México hay también un racismo inherente. No sé qué están poniendo ahí, qué fotos. En Xi'an, me imagino. Sí. Ha de ser, sí, ahí estuve. Bueno, etcétera. Y ahí están los famosos terracota. Entonces, mira, hay que ser muy cuidadosos cuando y hay que tener muchos matices. Mira, yo recuerdo, y con esta anécdota te comento todo, eso me marcó. Y se lo debo a mi padre. Mi padre era de una gran cultura, de origen cananeo, fenicio, libanés, que incluso hasta aprendió de su padre o su abuelo el arameo, que era el idioma de Cristo. Y sabía francés a la perfección. Entonces yo veía sus libros. Cuando eres niño, te pones a ojear lo que sea. Y un día me topo con las memorias de Charles de Gaulle. Fíjate de quién, Charles de Gaulle, que fue presidente grandioso, uno de los grandes estadistas que ha dado Europa, con Adenauer. Yo no quitaría a Adenauer de por medio. Y recuerdo una frase del general de Gaulle que decía, más o menos así decía: volé al Medio Oriente con ideas simples, un Medio Oriente que era hipercomplejo. Entonces, si vas a llegar con esas ideas de la agnoiacracia, de la ignorancia y de simplismo, mira, hoy en la época de la posverdad, en la época de la infodemia y de la desinformación, cualquiera puede decir lo que se da la gana. Lo único que uno no puede evitar es el ridículo. Cuidado, eso sí mata. Para mí, yo hacer el ridículo sí me mataría. Entonces, porque tengo vergüenza. Si no tuviera que es un signo muy importante de salud mental y de alta función cerebral, la vergüenza. Consta. Entonces, si voy a empezar a decir barbaridad y media con cada youtuber que me entrevista o quien sea que me entreviste, pues te van a agarrar. Entonces, yo creo que hay que ser
y yo traigo la propuesta del ecumenismo, del pluralismo de siempre, respetar las civilizaciones, no todas son reduccionistas ni maniqueas. El maniqueísmo, desgraciadamente, en el que dices yo soy bueno y tú eres malo, pues va a llevar a la confrontación. Tienes que aniquilar al otro. Ya de entrada, con tu discurso maniqueo, estás aniquilando al otro. En Estados Unidos están en esa parte, que es muy peligrosa porque es proto-secesionista. Hoy tú lees el discurso de Trump y de Biden, los dos son maniqueos. Por eso no están teniendo ningún entendimiento. Bueno, no se ponen de acuerdo ni siquiera en la derrota de Afganistán, que obviamente es derrota, si tú me preguntas en términos geopolíticos, viene desde Baby Bush. Luego sigue Obama, que mete 3,000 soldados más, ¿te acuerdas? Dice que para hacer la paz. Es que a mí me matan de risa todas esas propagandas negras. ¿Cómo vas a llevar a la paz a una región donde llevas 3,000 soldados? Lo que pasa es que nadie está diciendo esta parte. De esos que ves ahí que se están yendo en el aeropuerto, muchos son paramilitares, pertenecían a estas empresas privadas militares, muchos ligados a la CIA, como Black Hawk, ¿recuerdas esa empresa de Black Hawk? Sí, claro. Pero ahí te va la mejor. El negocio del opio que te lleva la heroína en Afganistán, bajo la égida de Estados Unidos, era de 60,000 millones de dólares al año. ¿Y eso qué significaba? Que eso no viene en el presupuesto de defensa ni en el budget anual de los Estados Unidos. Eso es un dinero clandestino que la CIA y te leo reportes de Estados Unidos, no creas que yo lo sé porque me puse a indagar eso, lo sé porque leo los reportes de ellos, ¿no? Ahí están los papers, Afghanistan Papers, son clásicos. Entonces los papeles de Afganistán los publicó incluso The Washington Post y ahora están de moda. Entonces ese dinero servía para sus operaciones clandestinas en todo el mundo. Obviamente eso merma el poder de Estados Unidos y enaltece el ascenso de China y de Rusia. Esa es mi muy humilde lectura. Doctor, en este sentido, ¿qué pasará? Por ejemplo, aquí hay una pregunta que nos hacía José Manuel Fuentes, que si existe alguna posibilidad, por ejemplo, de que Turquía pueda invadir Afganistán. No, Turquía quiso ayudar al régimen de Kabul, pero ya no. Es más, Turquía tiene miedo, igual que Angela Merkel hoy lo comentó, precisamente decía, no es nada más derrota de Estados Unidos, es derrota de la OTAN. Turquía acaba de hacer un muro, no creas que nada más hacen muros con México. Israel también tiene sus muros con los palestinos. Turquía acaba de hacer un muro con Irán, curiosamente se va muy bien con Irán, porque teme del flujo de los migrantes de Afganistán que vayan a ir a Turquía. Porque al final del día son poblaciones que siempre se interconectaron. Eso, además los jala el sunismo en común, pero que Turquía per se vaya y no tiene esta capacidad. Además, Turquía ahorita tiene varios problemas en sus fronteras, tiene otro en Libia, yo no veo que por ahí, en Chipre ya ni se diga, etcétera. ¿Cómo estaría, por ejemplo, el papel entre Afganistán y Rusia, por ejemplo, o con otros países, con China? ¿Cómo sería más esta relación ya tomando en cuenta? Mira, ya los talibanes están negociando con China, parece que va bien esa negociación, con Rusia también. Ya te comenté lo que dijo el embajador ruso, sí, que se sentía más seguro hoy con los talibanes que con el gobierno, que se huyó el presidente, imagínate, pero con dinero. Eso es lo que yo llamo sucumbe el narco neoliberalismo en Afganistán, militarizado. Fíjate, el narcomilitarismo neoliberal militarizado es el gran derrotado de Afganistán. Si te gusta una frase tipo rayuela de la jornada. Ahora, doctor, ¿qué pasará con el gobierno, con el presidente? ¿No? Ya sabemos que... No, ese ya se fue, ya se fue a Oman. Mira, viene lo de siempre, no hagas inferencias a otro país, por favor. Viene la farsa de que van a perseguir a los presidentes y todo eso. Eso es, ya está negociado, ya estaba negociado. Lo que pasa, se les adelantaron los talibanes. Los reportes que tenía Biden, que le dio la CIA y el Pentágono, primero era que iba a durar
el régimen de Kabul para tener una negociación para un gobierno de transición, 18 meses. Luego el último que yo leí la semana pasada era de 72 horas y creo que estaban publicando el reporte y ya habían tomado Kabul. Bueno, ¿a qué hablamos?